La palabra imposible no existe para Dios. Que no exista para ti tampoco. Es preferible utilizar la expresión aún no sé cómo puede hacerse. No es que sea imposible, es que yo no sé cómo hacerlo aún. Aún no sé cómo se hace. Los seres humanos tienen 4 problemas. 1, de relaciones humanas en todos los niveles, porque no sabemos respetar, compartir e integrarnos. 2, problemas de salud, porque no sabemos cómo mantener nuestro cuerpo totalmente sano. No sabemos manejar ni aceptar nuestro cuerpo físico. 3, problemas económicos, porque no aceptamos el destino de las personas y queremos interferir. Y 4, problemas de ubicación, porque no soy capaz de adaptarme al lugar donde me corresponde. ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos? Solo por un motivo, porque no aceptamos el orden perfecto del universo. Yo tengo un orden mental diferente al del universo y trato o quiero tratar de acomodar al universo a mi orden mental, en lugar de acomodar mi orden mental al del universo. Es decir, quiero ejercer la voluntad del hombre. Sin embargo, en el universo no sucede nada bueno o malo. Todo lo que sucede es necesario. Todas las personas hacen siempre lo mejor que pueden y dicen lo mejor que saben. Tú puedes estar en cualquier lugar del universo, pero no puedes estar por ahora, sino en un solo lugar a la vez. Por ejemplo, lo que imaginas sucede en un lugar donde no estás y como no estás, necesitas imaginarlo. Lo real sucede en todos los lugares donde tú estás presente. Una experiencia es real si estás en ella. Si no estás en ella, es imaginaria. El motivo de nuestra confusión mental es que tratamos de actuar donde no nos corresponde y tratamos de actuar donde no estamos. El problema empieza cuando me imagino cosas que no son. Yo sufro por lo imaginario y no sufro por la realidad. Me la paso sufriendo por los demás, por lo que pasa en los otros lugares del mundo, por los destinos y las experiencias de otras personas. Me la paso sufriendo, y por estar sufriendo por lo que no me corresponde, no asumo mi vida. Me la paso en un mundo imaginario y no en el real. ¿Cuál es el sueño? Ver la vida como la vida no es. ¿Cuál es el despertar? Ver la vida como la vida es. ¿Cómo es la vida? La pregunta es si yo la estoy viendo como es o si la estoy viendo como no es. La respuesta es muy sencilla. Si tú tienes cualquiera de los 4 problemas que dije anteriormente, o los 4 al mismo tiempo, estás viendo la vida como la vida no es. La vida no es un problema. La vida es una maravillosa oportunidad para aprender a ser felices y para aprender a amar. Por lo tanto, para despertar de este sueño que llamamos problemas, necesito tener sabiduría para poder ver la vida como es, perfecta. La vida es parte perfecta del orden universal, al cual tú no tienes necesidad de cambiarle nada.
Mientras tú quieras cambiarle cualquier cosa a lo que sucede en tu entorno, es porque no lo aceptas. Y si no lo aceptas es porque no lo ves como es. Lo ves desde la mente distorsionada de la cultura. ¿Qué es la cultura? El culto a la locura. Cuando seas capaz de estar en paz y ser feliz por ti mismo, estarás viendo la vida como es. Cuando seas capaz de amar y respetar a todos los seres del universo, sin excepción, viéndolos como creaciones perfectas de Dios, en funciones correspondientes con cada uno de ellos, estarás viendo la vida como es. Eso se llama despertar. Todo es un proceso. Que yo quiera convertirlo en algo muy difícil, en algo muy desagradable, es mi problema. Que yo quiera transitar este camino disfrutándolo a cada instante, es un asunto de sabiduría. El camino de la evolución es como cualquier camino. Tú puedes caminar un camino e irte disfrutando de las plantas, de las piedras, del aire y decir: hoy caminé 1 kilómetro, qué maravilla, tengo 1 kilómetro más y uno menos por caminar. O puedes decir: qué desgracia la mía, me faltan miles de kilómetros para andar y estas piedras tan duras y el sol, ¿qué está haciendo? ¡Ay! No es el camino el del problema, es como tú lo estás viviendo. ¿Qué es el ego? El ego es una estructura mental conformada por creencias falsas, necesarias e importantes para poder llegar a conocer la verdad. Para darme cuenta de lo que es verdad, tengo que darme cuenta de lo que no es verdad. Para eso sirve el ego. El ego es necesario hasta que reconozca la verdad. Cuando ya reconozco la verdad, el ego se vuelve un estorbo. Como todo lo que sucede es perfecto, nosotros estamos aprendiendo a fluir con ese orden perfecto, adaptándonos a cada circunstancia en cada lugar. Para eso definimos realidad e imaginación. Las dos cosas son útiles si aprendemos a manejarlas correctamente. ¿Para qué sirve la realidad? Sirve para la transformación interior. No puedo hacer una transformación interior a menos que yo acepte la realidad presente. ¿Cómo se aprovecha la realidad? Aceptándola como una oportunidad perfecta para aprender a amar y aprender a ser felices. Cuando la realidad presente que está frente a ti es una realidad donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay orden ni respeto, tú la vas a aprovechar para darte cuenta de que tú estás rechazando eso y por eso no tienes paz ni armonía interior. En el momento en que la aproveche, voy a decir: esta situación no tiene por qué afectar mi paz interior ni mi felicidad. Mi felicidad no depende de lo que pasa afuera de mí, sino de lo que yo decido hacer en mi interior. Si esa es mi reflexión frente a una situación, estoy aprovechando la realidad para mi desarrollo espiritual. Pero si yo llego a tomar una acción diferente, que es la usual, como: a mí no me gusta esa falta de respeto, a mí no me gusta ese desorden, a mí no me gusta ese comportamiento, ustedes tienen que cambiar lo que están haciendo, etcétera, etcétera, estoy desperdiciando la realidad. Es decir, estoy luchando contra ella. El propósito de la vida es aprender a tener paz, aprender a ser feliz por mí mismo y aprender a amar a los demás. ¿Y para qué sirve la imaginación? La imaginación es la semilla que fecunda la mente, y esa semilla crece en tu interior. Se convierte en actitudes, comportamientos y acciones. Si fecundas tu mente con semillas de amor, tus pensamientos, actitudes y acciones serán de amor.
Pero si fecundas tu mente con semillas de ignorancia, tus comportamientos, actitudes y acciones serán de agresión, y si son de agresión, el resultado, por ley de causa y efecto, será terriblemente agresivo. ¿Quién decide esa semilla? Yo mismo. La imaginación trae información a tu mente y tú la seleccionas.